Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a leer el último libro y vamos a leer el primer capítulo en el versículo 18. Es decir, vamos a leer Apocalipsis 1:18. Aquí dice Apocalipsis 1:18: Y el que vivo y he sido muerto, y he aquí vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Igual, podemos leer el versículo 17 porque dice aquí una palabra clave que es muy importante para hoy. Dice: Y cuando yo lo hube visto, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Este pasaje, aunque se puede ver más de arriba y abajo, lo pueden aprovechar, pero quiero concentrarme en los versículos 17 y 18. ¿Y qué pasa con estos dos versículos? Que esto de yo soy el primero y el postrero, o el alfa y el omega, como lo menciona antes y lo menciona más adelante en el último capítulo, esto de yo soy el primero y el postrero no es la primera vez que se lee en la Biblia. De hecho, en el Antiguo Testamento ya siglos antes se leía esta expresión. Si vamos a Isaías 44:6, en la Reina Valera de la revisión 1909, dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vemos que Jesús no es el único que se habla a sí mismo como el primero y el último, o el primero y el postrero. Y alguno dirá: bueno, pero tal este versículo no habla de Jesús. Si no hablara de Jesús, no estuviera el versículo 18, o al menos esa parte que dice: y el que vivo y he sido muerto. Porque Jehová nunca ha muerto. Jehová nunca tomó una forma corporal como la tuvo Jesús. Entonces, el tema de hoy es seguir recalcando la deidad de Jesús. ¿Y qué implica la deidad de Jesús? O sea, deidad de Jesús, en pocas palabras, Jesús es Dios. ¿Y eso cómo afecta a nuestra doctrina? Porque si uno cree que Jesús solo es un gran profeta, buena onda o eh, buena persona o chévere, como algunos dirán, pero si no es Dios, entonces hay muchas cosas que quedarían invalidadas, muchas cosas que Jesús no podría hacer. Sin embargo, cuando leemos que Jesús es Dios, entonces nos dice cuáles son las consecuencias de que Él sea Dios. Y aquí lo vemos que dice: Él es el primero y el postrero. Y muchas veces he oído comentarios tipo: es que Dios es primer lugar, por eso merece que hagamos todo para Él. O sea, la iglesia es lo primero porque Dios es primero, luego está la familia, luego está el trabajo, luego la diversión y tal y tal y tal. Pero aquí hay una jerarquía muy rara porque no es bíblica. O sea, uno dirá: ¿entonces está diciendo que Dios no es primer lugar? Sí, Dios es primer lugar, pero también es el último. ¿Saben qué está diciendo esto? Yo soy el todo. O sea, muchos decimos: bueno, es que el primer lugar es Dios, luego la familia, luego el... No, 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 aquí hay un gran error. Es que Dios está en todos lados. O sea, debería estar presente en todos lados, más bien. Es decir, es cierto, Dios es primer lugar. O sea, eso no cabe duda. O sea, no vengo aquí a decirles: no, Dios, no le es el primer lugar a Dios. Claro que sí, pero se lo tenemos que dar en todos lados. En este caso, sí, Dios es primer lugar. ¿En dónde? Y tengo que ver, o sea, es que vemos como si fuera una jerarquía, que Dios está mero arriba, luego la familia abajo, pero en realidad está la familia, trabajo, diversiones, y en realidad Dios está o sea, todo debería estar dentro de Dios. O sea, todo debería estar encerrado en la voluntad de Dios. O sea, debería ser más bien que esté el trabajo, la familia, todo lo que tengamos, y que esté dentro, cerrado, o sea, en el círculo de Dios, no como una jerarquía, no es como un
primero le hago caso a Dios y luego a la familia. O sea, como si, ¿cómo decirlo? Como el domingo se lo dedico a Dios y ya el lunes ya no pertenezco a Dios. O sea, el lunes ya puedo seguir pecando o puedo vivir sin consultar a Dios. Al cabo, Dios es el primer lugar, pero no el segundo. Pero aquí no dice esto. Aquí dice, yo soy el primero y el postrero, el último. De hecho, de ahí viene la palabra postre, de los alimentos, de cuando comes un pastel o un helado o un pan o no sé, un pudín, una gelatina, porque habla de lo último. Dios no solo es el primer lugar, también es el último lugar, porque eso significa que Él es el todo. Porque muchos pensarían, bueno, es que Dios es primer lugar, luego el trabajo. No es cierto. Dios es primer lugar, es último lugar. Significa que Dios no solo está presente en la iglesia, en el templo, sino que también está presente en la familia, está presente en el trabajo, en nuestras diversiones. ¿Qué pasa si Dios no está presente en alguno de estos lugares? Pues lo que va a ocurrir es que vamos a vivir vidas dobles, no sé, o sea, no vamos a vivir una vida congruente. Vamos a pensar que en la iglesia soy uno, pero el lunes soy otro. Y eso no se vale. No podemos pretender que podemos vivir haciendo la voluntad de Dios el domingo, pero el resto de la semana vamos a vivir haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, de hecho, uno podría honrar a su familia, o sea, cuidar de ella, y es lo mismo, de hecho, es tu primer ministerio, honrar a la familia. De hecho, la Biblia dice que si uno no hace por los suyos, especialmente por los de su casa, dice que es peor que un incrédulo. Imagínense, está fuerte la sentencia. No, no es nada más como que no, es que tú tienes que darle todo a Dios en el templo. ¿Y quién dice que no le puedes dar a Dios todo en la familia? Aún si alguien quiere agarrarlo del apóstol Pablo diciendo, es que el apóstol Pablo dice que es mejor no casarse para dedicarse a Dios, pero hay que tener algo en cuenta. El apóstol Pablo cuando dice eso lo dice como un consejo, pero él jamás dice que Dios me dijo que es mejor hacer esto. No tiene, o sea, él mismo dice, no tengo la autoridad del Espíritu Santo para decirles, así tiene que ser esto. O sea, no es una orden y no puede decir uno, es que es mejor no casarse y hacer esto. Es cierto, si uno no se casa y se dedica a las cosas de Dios, puede dedicarse más al estudio, más a la evangelización, pero si no hubiera multiplicación de humanos, o sea, si nadie se reprodujera, entonces también el plan de Dios de que fructifiquemos se acabaría. Y fructificar, o sea, no solo reproducirse físicamente, sino eh, replicar el discipulado en los hijos, también es parte de la voluntad de Dios. Contentar a la esposa o el esposo es la voluntad de Dios. No es como si la soltería fuera más santa que el matrimonio y viceversa. Tampoco es el que el matrimonio sea más santo que la soltería. No, los dos estados son tan santos igualmente. O sea, no es como que un estado... Es que de repente también caemos en dos extremos. Parece que me desvío del tema, pero no, vamos a volver. Es como cuando uno piensa, es que la soltería es como una maldición de Dios, nadie debe estar solo. Mejor le recomiendo algo. Busquen videos de La Vida Clara, creo que se llama así, La Vida Clara. Y ella tiene temas de la soltería muy interesantes. Les recomiendo que la busquen. La Vida Clara, lo repito. Busquen sus videos de la soltería, cosas falsas que se dice de la soltería y del matrimonio. Les aseguro que van a tener una gran perspectiva de la soltería. Pero claro, dejo como, o sea, solo como una especie de spoiler, dirían los jóvenes, o como algo que ya sería como un revelador. Ella no le está tirando al matrimonio, no. Ella, pues, hey, ¿cómo le va a tirar al matrimonio? Ella está casada y tiene un bebé, entonces, ella está a favor del matrimonio, por supuesto que sí. Está a favor de también de tener hijos, por supuesto que sí. Lo que no está de acuerdo es en decir que el matrimonio es un estado más santo que la soltería. Eso no. Entonces, retomando el tema,
muchas veces pensamos que algo es más santo que otra cosa, entonces por eso decimos Dios es primer lugar, y cuando decimos Dios normalmente nos referimos al servicio en el templo. Por ejemplo, decimos es que Dios es primero y después es la familia, como si la familia fuera indigna, o como si no, es que a Dios le no, no sé, como si en la familia Dios no pudiera manifestarse, cuando la familia es la primera institución que Dios puso. Donde, de hecho, ahí nació la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para comenzar, necesitamos definir. Una iglesia es un grupo de personas, no es un edificio, porque en el Génesis, donde existía la iglesia, con Adán y Eva. Y de hecho, no solo nació la primera iglesia, primeramente nació la primer familia, el primer matrimonio. Por eso ese versículo de Génesis, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, implica que acaba de nacer una familia. Es el génesis de una familia. Entonces, decir, es que primer lugar es de Dios, pero cuando decimos Dios nos referimos meramente al servicio en la congregación, es un titánico error. Y eso sí lo tengo que señalar. Decir que Dios es primer lugar, pero señalando el servicio en el templo es un titánico error, porque no es cierto. Y no es que Dios sea primer lugar, es que Dios también es el último. Significa Dios es todo. Y tiene que estar en todo lo que haga. Porque hay gente que, por ejemplo, no tiene un ministerio en el templo. Y no por eso significa, no le estás dando tu primer lugar a Dios. Muchas veces se dice eso. Es que tú no sirves a Dios porque no estás haciendo algo en el templo. Y cuando sales allá a las calles a compartir el evangelio, o cuando le hablas a la gente cercana a ti de Jesús, que eso no es parte del ministerio, o cuando tus hijos, o sea, es que no nos vayamos tan lejos. Si alguien no sale de su casa, ok, pero a tus hijos pequeñitos, que les habla de Jesús, cantas canto de Jesús, que eso no es parte del ministerio. Tus hijos son tu primer ministerio. Bueno, tu esposo o esposa, o sea, tu cónyuge es tu primer ministerio. Tus hijos también son parte de tu primer ministerio porque son tu familia. Entonces esa mentira de que es que primero es Dios, hablando del templo, y luego la familia, es una gran mentira. Si es primero es Dios, pero ¿dónde sirves a Dios primeramente? En la casa. Porque si esperas servir a Dios y glorificarlo en el templo, pero tu casa está perdida, y aquí lo dice, que el que no sé por los suyos, especialmente por lo de su casa, es peor que un incrédulo. Y uno va a decir, Aldo, te estás desviando del tema. Es que me llamo Aldo, de repente algunos no saben cómo me llamo. Aldo, te estás desviando del tema. Yo soy el primero y el postrero. O sea, está diciendo, yo soy Dios. Y yo tengo el derecho, pues, de dictar cómo se hacen las cosas aquí. Entonces Jesús, al ser Dios, Él puede decir que Él no solo es el primer lugar en tu vida, sino que también es el último. En pocas palabras, Jesús puede decir, yo soy el primer lugar, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y hasta el último lugar. O sea, Él no está solo en una parte, Él debe estar en todas las partes de nuestra vida. Porque si no, pues imagínense, podemos vivir el domingo en la casa de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero el resto de la semana voy a vivir haciendo mi voluntad. Y eso es mentira. La voluntad de Dios se vive en todo momento. Claro, no estoy diciendo que todo el tiempo estés pensando en Dios, porque eso es imposible, pero sí vivas con esa actitud de agradarlo a Él. O sea, no todo el tiempo estás pensando, por ejemplo, uno que trabaja para mantener a su familia, no todo el tiempo está pensando en su familia, pero igualmente estás trabajando. Y sí es bueno recordar en determinados momentos que estás haciéndolo para, o sea, que trabajas para mantener a una familia y pues darle sus necesidades. Y así igual es bueno siempre tener ese recordatorio de que esto lo hago para Dios, esto no estoy trabajando ni siquiera para mí o para complacer a un jefe, no lo hago para complacer a Dios. Entonces este error de poner como jerarquías de es que Dios es primero, pero cuando dicen Dios es primero se refieren al servicio en el templo, y eso es mentira. Hay gente que no tiene un solo ministerio en el templo y hace más de los que hacemos un ministerio en el templo. No estoy invitando a que sálganse de sus ministerios del templo,
Pero hay mucha gente que no puede servir en el templo, pero afuera hace más. Entonces, si el que está viendo esto sirve en el templo, felicidades, siga haciéndolo. Si alguien no está sirviendo en el templo, pero está haciendo la obra de Dios fuera de él, pues entonces también lo felicito porque pues no se detiene por no tener un lugar en el templo. Entonces está haciendo el mismo trabajo. Pero si uno no está sirviendo en ninguno de los dos lados, no le puedo ayudar, o sea, no lo puedo felicitar, no puedo decir, no, estás bien, quédate así como estás, porque Dios nos dio talentos. Y si tenemos talentos es que hay que aprovecharlos. Y si no los aprovechamos, es lo mismo que va a pasar como en la parábola de los talentos. Uno ocultó su moneda o su parte para no perderla y porque tenía miedo del amo. Y el amo va a venir enojado y va a decir, ¿por qué si te di algo no lo aprovechaste? Lo estás desperdiciando. Y nos va a quitar eso. Entonces, hay que tener cuidado. Si Dios nos ha puesto, o sea, si Dios quiere estar en todos lados, no lo excluyamos de algún lado. Es decir, Dios es cierto que está presente en el templo, pero también debería estar presente en nuestra familia. De hecho, debería estar más presente en la familia porque la familia es nuestro primer templo. ¿De dónde sacó eso? Bueno, Adán y Eva cuando nacieron no abrieron el primer templo de Jehová o de Dios, ¿no? Nacieron como una familia, Adán y Eva. Entonces, la familia debería ser el primer templo. En segundo lugar, pues ahí sí podríamos poner el ser templo, o sea, de la manera eclesiástica, o sea, esa institución, no sé cómo decirlo. Y ya luego podemos poner el trabajo, no sé, o sea, ya tendríamos que ver poco a poco qué va primero y qué no, pero todo dentro de Dios, porque no puedes poner como si Dios solo fuera el primer lugar hacia secas, porque en realidad Dios debería estar en todas las áreas de nuestra vida presente. No tenerlo nada más como una, Dios es primero, pero ya en segundo lugar no cuenta. Claro que no, Dios también cuenta en el segundo lugar. Si fuéramos a hablar de una jerarquía, o sea, si tenemos en cuenta que Dios está en el círculo incluso de este video, o sea, si Dios está, o sea, si tenemos en cuenta a Dios dentro de la voluntad en este video, entonces el primer lugar sería la familia, luego la iglesia, luego el trabajo. Y uno dijera, ¿y dónde queda Dios? Es que Dios está en todo. Dios es primer lugar, que está en la familia. Dios también puede ser el último lugar, que son nuestras diversiones o nuestro momento de relajamiento o de ocio, no sé, o sea, bueno, no ocio en ese mal sentido, porque también, pues, luego tendríamos que definir mejor eso del ocio, o sea, en el momento recreativo que no hacemos nada, simplemente diversión, también debería estar ahí. Porque uno, imagínense, Dios está presente en mi servicio en la iglesia y en mi familia, pero cuando voy a jugar con mis amigos nos ponemos bien borrachos, hacemos apuestas y me perdí el dinero la semana. Pero eso sí, voy el domingo y toco la guitarra increíble o no sé, o doy un mensaje muy poderoso. Pero sí, pero en tus diversiones Dios no está. Y Dios no te dice, solo soy el primer lugar. No, te dice también, soy el último también, no solo el primero. O sea, no me excluyas del primer lugar porque yo soy el último y el primero. Bueno, al revés, soy el primero y el último. Aunque puede ser viceversa también, porque pues, final de cuentas aquí el orden de los factores no altera el producto. Entonces, Dios debería estar en todo. Y el otro punto es que aquí dice que Él estuvo vivo y ahora, perdón, Él estuvo muerto, pero ahora ya vive. Y como sabemos que Dios el Padre nunca ha tomado una forma física, sino que ese fue Jesús, este versículo habla de Jesús. Jesús no fue el primer ser creado, Jesús es el primogénito en la creación, o sea, es el mayor, es el Dios con D mayúscula, Él es Dios más bien. Es que digo Él es el Dios porque pues se habla de muchos dioses, pero Él es el verdadero Dios con D mayúscula. Como a todos los demás dioses le escriben la D con minúsculas por ese temor o eso de que no confían en ellos. Pero yo con confianza digo, Él es Dios con mayúscula, Jesús. Y eso es lo interesante que dice
tiene las llaves del infierno y de la muerte. Esta es una parte muy importante cuando uno se siente en angustia, piensa que se le va a morir un familiar o quiere pedir socorro a Jesús. Este es un versículo muy poderoso. Jesús dice, yo tengo las llaves, o sea, yo tengo la autorización para andar de una dimensión a otra. O sea, yo puedo estar, o sea, yo tengo autoridad, de esa otra manera, es decir, yo tengo autoridad sobre el infierno y sobre la muerte. Porque también he oído mucho eso, que dicen, es que hay un santo para cada elemento, para cada situación, o que dicen es que la muerte. En México hay un culto y una adoración a la muerte, como diciendo es que la muerte tiene poder sobre la muerte. Este versículo no dice lo mismo. Este versículo habla de Jesús. Si los adoradores de la muerte quisieran adorar a aquel que tiene las llaves de la muerte, tendrían que recurrir a Jesús, no a la muerte misma. Aquí lo dice, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Entonces Jesús es el único que tiene autoridad para moverse y mover su voluntad en estas áreas. No que tal persona o no que tal medium o no que la muerte misma. Es Jesús y punto. ¿Y por qué Jesús? Porque Él es Dios, porque Él es el primero y Él es el último. Y como Él tiene autoridad, o sea, como Él tiene la primera palabra y tiene la última palabra, entonces Él también tiene autoridad para cambiar las cosas en estos reinos, en el reino de la muerte y en el reino del infierno. Él tiene todo el poder. Si Él quiere deshacer algo, Él lo deshace. Y es ahí donde podemos recurrir Jesús. Tú que eres el dueño, tú que eres el Señor soberano en estos reinos, por favor, o sea, te pido que si es tu voluntad hagas esto, si puedes salvar a esta persona o si puedes hacer esto. Pero siempre que sea su voluntad, porque Él es el primero y el último, no nosotros. Por eso el cristianismo se debe tratar de Cristo, no de nosotros, no de nuestras sensaciones. Se debe tratar de la persona de Cristo. De hecho, por eso somos cristianos. Ni siquiera nos llamamos de espíritu santistas. No nos llamamos padre, o sea, padre eternistas. Somos cristianos porque Cristo es el centro de la palabra. Porque Él es el medio por el cual nos salvamos. Él es el que murió en la cruz. Y aquí lo dice, he sido muerto, pero ahora vive. Y ahora que Él vive, para siempre, dice, y he aquí vivo por siglos de los siglos. Aquí ahora vivo eternamente. Entonces, por eso yo soy cristiano. Por eso nos llamamos cristianos, los que somos verdaderamente hijos de Dios. Cristiano no es aquel que entra a una iglesia, por favor. Entonces, si entra un animalito por accidente al templo o intencionalmente, eso no lo convierte en cristiano. Solo lo convierte en un espectador tal vez. Pero aquí lo deja muy claro. Jesús es el primero y el último. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y no solo se refiere a... Muchos dijeran, bueno, es que tal vez esa primera parte la dice Jehová. Pero Jehová nunca estuvo muerto. Jehová nunca agarró un cuerpo físicamente y murió. Entonces, ¿cómo es posible que, o sea, que Dios el Padre sea el que diga que estuve vivo y ahora morí? Pero si Él nunca murió, Dios el Padre nunca murió, nunca tomó una forma física, pero sin embargo Jesús sí lo hizo. ¿Y cómo le haría Jesús para ser el primero y el último? Porque Él es Dios. Por eso Él merece nuestra adoración. Muchos preguntan, ¿a Jesús se le puede adorar? Saben que no se trata de eso, no se trata de a Jesús se le puede adorar, no es que a Jesús se le pueda adorar, es que a Jesús se le debe adorar. Hay una titánica diferencia entre poder y deber. Poder es, ¿tengo derecho de adorarle? No, no es que tengamos derecho a adorarle, es que tenemos la obligación de adorarle. A un Dios no es como que se le pueda preguntar si se le puede adorar, o sea, a un Dios con D mayúscula. O sea, si Jesús estuviera aquí presente, yo mismo me tiro al suelo, diciendo no, o sea, se está presentando ante mí Dios, no lo puedo ver, si lo miro a los ojos, a ver si no me puede que me fulmine, me tiro al suelo. No diría, oye Jesús, una pregunta, ¿te puedo adorar o no te puedo adorar? No, si aquí Jesús se me presenta,
desaparezco el video, o incluso puede que este video se corte. Yo me tiro al suelo pensando, no, pues es Jesús, es Dios, no puedo estar de pie ante Él, no podrá resistir la gloria de su presencia. Entonces, eso es lo que quiero que aprendamos de este pasaje. Jesús, como es el primero y el último, por eso Él es Dios que estuvo vivo, murió y que ahora vive para siempre. Y por eso Él tiene la autoridad acerca del infierno y de la muerte. Espero que este video los haya bendecido, que puedan compartir esto con los demás. Tal vez no necesariamente el video, pero sí lo que aprendan. Y que esto los ayude a crecer en el conocimiento y en su relación con Dios. Y que puedan seguir glorificando a Dios a través de su misma palabra. Y que esto nos lleve a crecer más y más a la estatura de nuestro Señor Jesús. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que esto los haya bendecido. Nos vemos en la próxima lectura de la Biblia del Oso.